Entonces la noche empieza a transcurrir. Eh, Van, vienen, se acomodan en el pequeño cuarto que les dieron. La tripulación, la mayor parte de la tripulación también, cierra su trabajo por la noche. Algunos de ustedes vigilan, algunos no. Y en algún momento de la noche de silencio, Lexion una vez más vamos a abrir los ojos. Sientes como el primer respiro que das después de un par de semanas de tener un fuerte dolor de garganta, flemas que no han dejado salir por completo, o como si una nuez, una almendra con cáscara se hubiera quedado en tu garganta, como si se hubiera ido. Al menos por el momento respiras y es casi un sonido musical ese suspiro o ese respiro. La mayoría de tus compañeros están dormidos en el cuarto. Alguien más está afuera haciendo guardia. Estoy despierto, ¿no? O sea, como que me desperté un poco. Te despertaste con ese respiro, una especie como de suspiro. Un poco musical, quisiera. Lo fuerte. único que quisiera hacer es salir fuera del barco, pues hasta arriba. Y justo el momento. ¿no se vería alguien? Tal vez. Justo el momento en el que sales estaría terminando el turno de Aradia, que está ya regresando te la cruzas en la... Nada, le hace nada más un ademán como de saludo, y mientras todo el camino en el que está como un poco hacia ahí, como que se siente un poco mejor que antes, y todo el tiempo quisiera estar haciendo como ejercicios como de respiración, ¿no? Como tratando de respirar, tratando de encontrar como la sensación, reconociendo los músculos, todo eso, un poco a poco, tratando de emitir sonido leve y al verlo pasar, Aradia, asumes que simplemente se acabó tu guardia. Sí, Aradia se retira. Lexion, volteas a ver a tu alrededor y parece que la vida de la cubierta es lenta y silenciosa. La popa de la paima roja, hacia donde está esta nube negra, parece estar libre. Nada, yo me acerco así y empiezo ya a tratar de entonar, ¿no? Empiezo a tratar como de emitir, como hacer con la garganta un sonido afinado, que es como lo que principalmente sale naturalmente. Lo sientes como respirar por primera vez. Ok. Empiezo a hacerlo un poco como con más volumen. Algo captura tu atención por un segundo. Volteas hacia arriba y esta esfera que está atrás hace pum por un segundo. Oh, ¿eso crees? Es oscuro, está muy oscuro y sientes algo en movimiento ahí atrás. Es más, la noche es azul, no es negra. Esta nube negra se come lo poco de azul que se ve alrededor y algo palpitó y volvió a su lugar. Es todo. Nadie más está ahí en la... Por el momento, ¿no? Haz un tiro de percepción si gustas. Sí. Órale. Es 18. Escuchas pasos abajo, ¿no? Pero a final de cuentas el barco es un barco de madera con muchos ruidos. Escuchas lo que parecieran ser pasos abajo de ti, pero no en la cubierta, no en la popa. Entonces un poco
como asombrado de que reaccionó la criatura o la cosa en el cielo, y asombrado también como del aliento que está teniendo, pues como que lo canta un poco más fuerte, ¿no? Como trata ahora sí como de llegar un poco más a la extensión de hasta donde puede llegar con su voz, y empieza de nuevo, ¿no? Tururum, tururum, tururum. Y un poco como viendo siempre a la criatura, como viendo si está reaccionando de alguna forma. Ves una palpitación, ¡pum! Y escuchas, ¡pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Madres. Wow, esa cosa. Al igual que regresó las flechas, al igual que regresó el fuego, sientes que está cantando de regreso. Hmm. Ok. Esto me da muy buena idea de qué hacer. Se piensa Alex, como que se lo dice en voz alta, emocionado. Pero para esto voy a necesitar la ayuda de todos. Como que da un respiro como muy, muy, muy alto, muy grande, muy profundo, y inmediatamente saca así su libreta y un instrumento así para escribir, una plumilla, y se pone a escribir mientras camina un poco como por el barco, viendo a la criatura, como con una sonrisa, viendo hacia alrededor y, no sé, escribiendo. Que nadie más está ahí por ahí, ¿no? No. Y así hasta que, bueno, estoy en guardia, entonces un poco ahí estoy escribiendo una letra. Ok. Cuando avanza la noche y empiezas a sentir una vez más como si tu garganta empezara a arder. Es muy poco. No te queda tanto tiempo de lo que sea que Logolis te dio. En un momento, también mientras estás caminando, escuchas pum, 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 pum. ¿Te acuerdas en Journey cuando te llamaban? Algo Sí. similar. Ok, un poco cuando hace esto, ¿no? Se sorprende Lexion, porque es digamos, no había visto que lo hiciera como por su propia cuenta, ¿no? Un poco voltea otra vez y intenta como... ¿Vuelves a subir a la popa? ¿O Sí, nunca bajaste? no, sí hubiese bajado. Ujú. Son unas escaleritas chiquitas que suben y bajan. Y como que un poco trata de escribir un poco otra vez un poco más rápido algunas cosas, y entonces ahora sí saca su tiorba, ¿no? Y entonces empieza como como a afinarla un poco, tocando cada nota y moviendo un poco y luego intenta reconocer si está afinada, ¿no? Eso sería una tiorba. Cuando reconoce que está afinada, pues simplemente le canta a la nube. ¿Dónde estás? Te escapaste
atrapaste en una profunda oscuridad. ¿Dónde estás? Mi paz desasosiega en espesa bruma. Y busqué otra luz y me fui. Y después me perdí de ti. Si no me hubiese olvidado de lo que me ataba a ti, no habría volado cerca del vasto cielo y hoy no sería yo. Sin embargo, sé que ahora dónde estás y ahora te voy a buscar. Y volteé a ver a la cosa todo el tiempo. Palpita una vez. Palpita una segunda vez. Y la tercera palpitación la hace desaparecer del aire. A la bruma. Creo que le tengo que avisar a alguien. Mientras tanto, ¿Dijiste eso en voz alta? sí, dice eso en voz alta, Lección. Creo que le tengo que avisar a alguien. Ajá. Escuchas inmediatamente, como desde abajo de las escaleras, unos pasos que suben y dicen, avisar que... Y es tu viejo amigo Sampaku que escuchó tu canción. A la broma. Ay, qué pena. Desapareció Null. ¿Null? ¿Qué haces? ¿Era Null? ¿O eras tú? ¿O qué era eso? ¿Qué haces aquí? No puedo decir ese nombre Ah, demasiado, aunque lo intente. Pero entiendo. eso no era, al menos, nada. Quería felicitarte, tienes un don. Pues no lo sé. Solía tenerlo, ahora viene cuando quiere. Qué grupo tan interesante. ¿Cómo se llama esa canción? Pues podría llamarse La Voz Interior. Me gusta, Bardo. Me gusta. Sampaku camina al borde de la popa y pone sus dos codos. Está vestido con una camisa abotonada totalmente negra, pero puedes ver que las mangas llegan hasta la mitad. La primera vez que ves sus brazos. También tiene unos pantalones un poco más cortos, como chaparreras, y está descalzo. Es todo lo que tiene. La primera vez que no lo ves ataviado con cientos de cosas. Y te dice, cuando quieras cantar otra vez, siempre he sido de la idea de que hay que darle buena propina a los bardos.
Se voltea, baja la cabeza, aplaude y regresa a su camarote. Sobre la sobre el barandal de la paima roja se encuentra una muy pequeña valla completamente negra.